Estamos en vivo y en directo. Excelente. Buenas noches a todos los compañeros y compañeras que están vinculados a la red de organismos colaboradores acreditados del Servicio Nacional de Menores, en particular, por supuesto, a nuestros socios y socias de Sintrasub Sename. El día de hoy, 23 de julio, un día importante, interesante, donde se acaba de aprobar, ¿cierto?, el 10% de las cotizaciones posibles de poder sacar, ¿cierto? Eh, Importante para poder resolver las necesidades de un estado importante de trabajadores y trabajadoras que se han visto perjudicados por esta pandemia actual. Así que nuestro saludo a todos esos trabajadores y trabajadoras que van a poder recibir sus propios recursos monetarios. Queda bueno, es una luz de esperanza también, de credibilidad en la organización de los trabajadores. Esta es una conquista netamente de la clase trabajadora. Nada ha sido regalado y por tanto hay que verlo como tal, una luz de esperanza que nos permita creer, confiar en las organizaciones sociales, en las organizaciones sindicales, por supuesto, que permitan, ¿cierto?, avanzar en mejoras en el ámbito laboral, en la vida cotidiana, en mejores condiciones de vida. Hay otro elemento también importante a destacar dentro de la semana, me parece, que tiene que ver con la aprobación del postnatal de emergencia, que también va a resguardar, ¿cierto?, y a asegurar un poco más de estabilidad a las compañeras y compañeros que, bueno, tienen la responsabilidad del cuidado, ¿cierto? Elementos que nosotros creemos que son tardíos, pero al menos están llegando a propósito también de la movilización social de muchas organizaciones sindicales en el país. Bueno, este es el intervención directa número 14, ya que sacamos en vivo. En esta oportunidad nos acompaña Sebastián Vera, abogado, asesor sindical de Tu Asesoría Sindical, espacio que nos acompaña desde nuestro inicio y que vamos a ver, ¿cierto?, el tema que está en boga también a propósito del contexto de la pandemia, que tiene que ver con los despidos, cuáles son y cómo funcionan. Te dejo la palabra, Sebastián, ¿cómo estáis? Gracias, Francisco. Bien, pues, aquí expectante de todo lo que ha ocurrido esta última semana. No, si bien es cierto un elemento histórico, por lo menos se rescata que esta reforma que se está dando para poder acceder a este 10% de los fondos previsionales obedece única y exclusivamente al pueblo. Aquí el cambio social no se produjo en el Parlamento. Lo que ellos hicieron fue poder actuar conforme a la representación que tienen, porque al final del día el pueblo es que los mandata. Hoy día, menos tema complejo de tocar, complejo en el sentido porque sabemos que hoy día la pérdida de la fuente de salario puede producir un descalabro en toda nuestra familia. Sabemos hoy día que son muy pocas las personas que con su propio salario se satisfacen a sí mismos, sino que además hay una familia detrás de ellos. Y hoy día nos hemos visto enfrentados que, pese a la pandemia, al estado de excepción constitucional, muchos organismos colaboradores acreditados han puesto término a los contratos de trabajo, sin mediar circunstancia alguna, sin mediar justificaciones. Y la idea de hoy es que podamos ir viendo es precisamente esto, cómo se pone término a un contrato de trabajo, cuáles son los requisitos, las causales, vamos a hablar desde la generalidad, vamos a ponerle énfasis a alguno de ellos, así como también vamos a hablar de otro elemento importante que varios socios y socias del sindicato han preguntado en los últimos meses respecto a su finiquito, que aquellos que han terminado su contrato de trabajo. Vamos a hablar también de los mecanismos de reclamación, que es sumamente importante, qué hacer frente a un despido, cómo me puedo mover. Y finalmente, si el tiempo nos acompaña, vamos a hablar unos pequeños minutos sobre el tema del autodespido como mecanismo de término del contrato de trabajo. Así que frente a eso, Francisco, Buena. a mí me gustaría partir con un tema previo, ¿sí? Que antes de hablar del término del contrato de trabajo sería bueno hablar un poco de algunos principios que regulan la relación de trabajo. ¿Por qué lo hablo de esta perspectiva? Porque muchas veces hoy día, frente a la contingencia que estamos viviendo, la emergencia sanitaria, emergencia social, etcétera, hemos escuchado hartos sectores de la población sobre el contrato, agradeciendo que existe contrato de trabajo, agachando un poco el moño a los distintos actos matonescos que algunos empleadores han realizado, específicamente en algunos organismos colaboradores acreditados. Y desde ello, primero hay que hacer un despeje. La relación laboral hoy día, propiamente tal, la relación de trabajo se encuentra ampliamente regulada en nuestro ordenamiento jurídico. Una cosa determina propiamente tal que el trabajo constituye un elemento de la esencia de nuestra sociedad.
Sin trabajo la sociedad no avanza. Sin trabajo no tengo fuente de salario. Y desde esa misma concepción y a través de los distintos movimientos sindicales que históricamente se han desarrollado en nuestro país y en el mundo, hasta el día de hoy, se ha logrado darle una protección adicional a la relación laboral. Dentro de ello es importante dejar sumamente claro algunos elementos, no voy a hablar de todos los principios, pero ¿cuáles de ellos encontramos? Primero, el consensualismo. Hoy día, cualquier trabajador o trabajadora que preste servicio a un empleador, sobre todo un organismo colaborador acreditado, que cumple horario, que esté bajo el vínculo de subordinación y dependencia, da nacimiento automático a un contrato de trabajo. No se requiere que se firme. Es ideal. La ley le establece una obligación al empleador que exprese el contrato de trabajo dentro de un plazo determinado y se suscriba. Pero ¿y si no? ¿En qué posición queda el trabajador o trabajadora? Inmediatamente dejamos claro de que existe un contrato de trabajo, aun cuando no esté escrito, porque es consensual. Basta el acuerdo de voluntades respecto a los elementos esenciales, como por ejemplo funciones, lugar de trabajo, etcétera, y con eso nace la relación laboral. Lo segundo, no menos importante, la ajenidad. Hoy día un trabajador o trabajadora cuando presta servicios, ya sean materiales o intelectuales para el empleador, estos servicios propiamente tal son en beneficio de la empresa. Tenemos una infiltrada, en beneficio de la empresa, y este beneficio propiamente tal, ¿qué significa? Que el trabajo que yo voy a estar prestando va a estar retribuido. Si mi trabajo le significa mayor valor para el empleador, por ejemplo, que haya obtenido mayor ingreso, eso no va a significar que me den más dinero. Es imposible, porque yo ya tengo una remuneración estable. Es decir, todo lo que yo produzco me es ajeno para el empleador. Sin embargo, hoy día se ha dado una tónica a la inversa. ¿Cuál es? Bueno, al empleador le está yendo mal. Entonces, ¿a quién echamos mano? Al contrato de trabajo, al trabajador. Y se está afectando el tema de la ajenidad. Si el empleador le va mal, es su responsabilidad, es su riesgo propiamente tal. Por tanto, hay otro principio que está regulado en nuestra legislación. Otro elemento importante antes de entrar a las causales es la supremacía de la realidad. ¿Qué significa ello? La relación laboral se va a regular conforme a lo que ocurra en la realidad, más allá de los documentos. Por ejemplo, si hay una formalización de un contrato de un trabajador o trabajadora a través de la modalidad de honorarios, pero en circunstancias que ella es una trabajadora porque existe un régimen de subordinación y dependencia, se va a estar a lo que ocurra en la realidad, más allá de lo que diga el documento. Y esos juicios son ganables. Los tribunales no son tontos y lo advierten si están estos elementos. Y como cuarto elemento, no menos importante, yo creo que es el elemento trascendental de la relación laboral, es la estabilidad en el empleo. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros decimos que la relación laboral es uno de los elementos esenciales de cualquier sociedad desarrollada, cualquiera. A menos que estemos hablando de una monarquía y existan esclavos. Pero hoy día, el sistema que hoy día tenemos, el trabajo produce la fuente de salario y permite a nosotros poder desarrollarnos material y espiritualmente, etcétera, etcétera. Dentro de ello, nuestra legislación debe resguardar, y así lo establece el Código del Trabajo propiamente tal, en esta estabilidad. Por eso existe una limitación en los contratos a plazo fijo, por eso existe una limitación, una prohibición a los contratos honorarios, y por eso se da esta, ¿cómo decirlo?, esta figura jurídica en transformar los contratos a plazo fijo indefinidos una vez que se cumple el plazo. Dentro del mismo concepto de la estabilidad, Francisco, la ley también tuvo que ver, bueno, si yo debo resguardar la estabilidad, tengo que también tener algún elemento para ponerle término al contrato. Y dentro de ello nace este sistema formal, causalista, el cual establece que para poder yo poner término como empleador, un contrato de trabajo, una relación laboral, debo estar amparado en alguna causal legalmente consagrada. Y hoy día, ¿dónde están esas causales? Código del Trabajo. Nos podemos meter en Google, por ejemplo, y vamos a encontrar del artículo 159 al artículo 161 la gran mayoría de las causales. Existen otras, por ejemplo, el 163, si no me equivoco, donde habla un poco del término por quiebra, y el 171 como la figura autodespido. Por tanto, primer elemento que tenemos que tener en consideración, si a mí me van a despedir, tiene que haber una causa legal que esté consagrada en el Código del Trabajo, en estos artículos que señalé, y segundo, se deben cumplir ciertas formalidades. Ahora, ¿cuáles son estas causales? Hoy día, básicamente, se hace una distinción respecto a estos tres artículos, 159, 160 y 161. El 159 regula causales un tanto objetivas, por así decirlo. Por ejemplo, ahí encontramos la muerte del trabajador o trabajadora. Evidentemente, si fallece no presta el servicio, se extingue la relación laboral. Encontramos la renuncia voluntaria. La ley habla que tengo que avisar con 30 días de anticipación. La verdad no hay ninguna sanción si el trabajador avisa el mismo día que se quiere ir de la empresa, cumpliendo ciertas formalidades. También encontramos el caso fortuito de la fuerza mayor, situación que por lo menos hoy día no se aplica porque
básicamente producto del estallido social y la pandemia propiamente tal, no se cumplen los requisitos. Por ejemplo, si a mí me quieren despedir, caso fortuito o fuerza mayor, deben concurrir ciertos requisitos copulativos. Primero, que exista un hecho externo que sea imprevisible. Es decir, que la empresa no haya podido prever que esto iba a ocurrir y que genere la necesidad de tener que despedir. A su turno, además de que sea imprevisible, tiene que ser irresistible o insuperable. Es decir, que además yo no pude prevenir esta situación y yo como empleador no tengo cómo superarla. Por ejemplo, que se me incendie, no sé, el establecimiento donde yo presto los servicios. Ahí, evidentemente, no tengo lugar físico, pero sigue siendo cuestionable porque tenemos el teletrabajo. Y dentro de ello, si no se concurren los requisitos, no existe caso fortuito o fuerza mayor. Otro elemento también importante, la conclusión de la obra o servicio, pero la verdad es que el organismo colaborador acreditado hoy día no se debiese aplicar, porque al final del día ustedes no desarrollan una obra o una faena, eso se aplica más bien a los contratos de construcción, etc. En estas causales del 150... ¿Sí? Sí, respecto a esto de los fortuitos, bueno, sabido es que a nivel nacional han existido cientos de despidos de trabajadores y trabajadoras que ejecutan los programas DAM, los de diagnóstico, y que de acuerdo a la ley 20.032 e inclusive su reglamento establece que la modalidad de subvención es con peritaje realizado. Y en el contexto actual se ha visto indudablemente disminuido la solicitud de peritaje desde tribunales de familia, por tanto no hay ingresos a los organismos colaboradores. ¿Qué opinión o qué observación podéis tener ahí respecto a esta que podría entenderse tal vez desde el empleador como algo que no estaba considerado? Claro. Mira, si vemos el término de la relación laboral respecto de este trabajador y trabajadora, yo creo que el caso fortuito no es una causal justificada para ponerle término al contrato. ¿Y ello por qué? Si bien es cierto, uno podría hablar de la imprevisibilidad porque no sabíamos de que el gobierno iba a dictar una medida que iba a prohibir, por ejemplo, el desplazamiento a través de la figura de las cuarentenas, etcétera. No es menos cierto que hoy día existen otras alternativas. Por ejemplo, el teletrabajo. Hoy día los juzgados de familia, los tribunales laborales, incluso los juicios penales, que son como los tribunales donde más formalismo existe, están utilizando el teletrabajo. A su turno, las instituciones públicas también están utilizando esta modalidad. Algunos programas de distintas líneas de intervención también están haciendo intervenciones vía conferencia. Por tanto, se caería el segundo requisito. El tema de la pandemia, ¿es imprevisible? Quizás, podemos cuestionarlo. ¿Pero es superable? Yo creo que sí. ¿Cómo lo podemos superar? A través de todo este cambio. O sea, si los tribunales, si el mismo Congreso, Francisco, cambió la modalidad y sigue trabajando. Por tanto, se pudo superar ese tema. Hay fallos de algunos tribunales, no específicamente respecto a trabajadores de DAM, porque esto es muy nuevo, en donde han indicado que el caso fortuito fuerza mayor tiene que ser analizado con pera y manzana y muy detalladamente para ver si es justificado o no. Y es súper grave porque si el día de mañana a un trabajador le aplican alguna causal del artículo 159 y lleva, por ejemplo, 4 años trabajando, esa causal no da derecho a indemnización. Es decir, muchas gracias por todo, te agradezco tu esfuerzo, pongamos término al contrato y no hay pago. No hay pago. Y dentro de las mismas causales también se ha visto el tema de la renuncia. Hoy día no basta, por ejemplo, uno piensa en renunciar, entrego la carta al empleador, gracias, nos vemos, y no es tan así tampoco. Si yo renuncio, no tengo derecho a indemnización claramente, pero debo cumplir ciertos requisitos y formalidades para que lo tengan claro los que nos están viendo. Primero, esa renuncia tiene que contar por escrito y tiene que ser ratificada ante un ministro de fe. Debe necesariamente ser ante un inspector del trabajo o un notario, y una vez que estemos listos se entrega, y frente a eso no hay ningún cuestionamiento porque se puede terminar el contrato. En resumidas cuentas, las causales del artículo 159 son relativamente objetivas. La renuncia, la muerte, el caso fortuito fuerza mayor, que igual sigue siendo cuestionable, la conclusión de la obra en caso de contrato por obra faena, etc. Donde está lo complejo, Francisco, y a mí me ha llamado profundamente la atención que algunos trabajadores y trabajadoras desde el 18, en realidad desde octubre propiamente dada la fecha, se han aplicado la causal del artículo 160. El artículo 160 consagra causales de término del contrato de trabajo, que son varias, son 7 números, pero en cada número encontramos distintas otras adicionales, pero son graves hechas. ¿Por qué? Porque parte de la base de que es una causal que se le aplica a título de sanción. Es decir, el trabajador cometió una falta o una infracción tan grande que hace necesario ponerle término a su contrato de trabajo. Evidentemente, esa causal no da derecho a indemnización. De alguna forma, si bien no te marchan los papeles, claramente, tu finiquito va a tener que incorporar esa causal. Y eso, lamentablemente, genera problemas.
Porque cuando un trabajador ha prestado servicio en un organismo colaborador acreditado, muchas veces te piden el finiquito anterior. Y te ven Claro, 160 y es problema. claro, acá en la realidad de los organismos colaboradores no solamente solicitan, ¿cierto?, el finiquito, donde, como tú muy bien dices, estipula claramente la causal, sino que también solicitan documentos que acrediten el buen ejercicio o desempeño en el organismo anterior. Por tanto, si hay una causal que tiene que ver con un desempeño negativo, evidentemente las cartas que se puedan solicitar como recomendación no van a estar nunca. Por lo tanto, reincorporarse a la dinámica del trabajo con la niñez y juventud pone cuesta arriba. Sí, claro, o también sirve como un instrumento de negociación por parte del empleador bajo el argumento de que te discrimina por la causal que tiene y te ofrece un contrato distinto como un honorario. Y frente a la necesidad de trabajo y necesidad de fuente de salario, uno llega a aceptar. Pero respecto a estas causales, Francisco, es súper importante tener en consideración ciertos elementos. ¿Cuáles son? Cada causal que se le aplica a un trabajador respecto al artículo 160 tiene que estar expresamente consagrada por ley, es decir, tiene que ser una de las que ahí se señala. Segundo, se tiene que tomar en consideración las circunstancias que rodean la relación laboral. Por ejemplo, si no es lo mismo aplicar una de estas causales a un trabajador que lleva quizás 5 meses a uno que lleva 10 años. Y tercero, tiene que estar claramente determinada. ¿Cuáles son estas causales? La verdad es que son varias. Dentro de ellos, por ejemplo, encontramos alguna conducta indebida de carácter grave. ¿Cuál, por ejemplo? Falta la probidad del trabajador. Es decir, que haya ejecutado algo desleal, deshonesto para con la empresa. Acoso sexual. Si un trabajador o trabajadora ejerce actividades de acoso sexual y eso se establece, es una causal de término de contrato de trabajo sin indemnización. Vías de hecho, tener algún tipo de ataque para con un colega, para con un empleador. También encontramos dañar intencionalmente los elementos de la empresa, por ejemplo, agarrar el computador y romperlo, romper la instrumentaria de la misma. Hacer abandono del trabajo, esa ha sido una de las causales que se ha aplicado harto. ¿Por qué? Porque el artículo 160, entre las causales que contemplan, encontramos una que es bien amplia. Por ejemplo, faltar 2 días consecutivos al trabajo, que constituye pérdida del empleo. Faltar 2 lunes en el mes también constituye una pérdida del empleo. O faltar 3 días en total en un mes calendario también es causal. Salida intempestiva. Yo abandonar la pega, por ejemplo, sin permiso del empleador. Puedo tener una emergencia médica, pero si yo no lo dije, el empleador no lo va a tomar en consideración y me puede despedir. Otro tema, Francisco, que en realidad ha sido como caballito de batalla un poco del organismo colaborador acreditado, ha sido el numeral 7 del 160. ¿Cuál es esa? Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. Muchas veces cuando nos vemos enfrentados a un contrato de trabajo existen ciertas cláusulas que el empleador es como bastante quisquilloso y dice, el incumplimiento de estas obligaciones constituye incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo y por tanto es causal de despido. Lo primero que tenemos que tener en consideración, Francisco, es que esa cláusula en sí mismo, olvídenla, uno le puede servir como referencia, porque el incumplimiento grave tiene que ser gravísimo. Es decir, como lo señalan al inicio, cualquiera de estas causales se tiene que tomar en consideración la relación laboral. No es lo mismo que yo cometa un error, que puede haber sido grave, pero si ha sido un error en mi trayectoria de 5 años con el organismo colaborador acreditado, ¿es proporcional la sanción que me están aplicando? Es el primer cuestionamiento, ver si es proporcional o no. Si yo, por ejemplo, falté 2 días seguidos, pero esos 2 días yo lo avisé, ¿me pueden aplicar o lo justifique, me pueden despedir? También otro cuestionamiento, porque la ley me dice que si yo falto 2 días para configurarse un término en la relación laboral, es sin justificación. ¿Qué pasa si yo justifico y no tengo licencia médica? No me pueden despedir. Si me despiden, evidentemente sería un despido indebido porque aplicaron mal la causal. En síntesis, todas estas causales del artículo 160, que más o menos las que siempre se aplican, incumplimiento grave, ausencia de las labores, tienen que estar expresamente regulados, como lo señalamos, pero tienen que estar los hechos claros y precisos que a mí me permitan comprender que la sanción que me están aplicando, porque es la sanción más grave, que en definitiva es poner término al contrato, se encuentre justificada. Asimismo, Francisco, importante también tener en consideración, todas estas causales del artículo 160, como lo señalamos, tienen que estar, se deben aplicar en un momento determinado. La ley no establece en qué momento las debo aplicar. Pero, por ejemplo, y esto ha ocurrido, ¿qué pasa si hoy día, por ejemplo, el 23 de julio, cometo un error? ¿Cuál error, por ejemplo? Me desbordé, le pegué a mi jefe, o falté 2 días y avisé, pero ahí está un poco dudosa la justificación de la ausencia, y no me despiden. Pero, y al no despedirme, me intentan, coloquialmente hablando, que yo agache el moño.
de que aguante mi empleador que me diga cosas, que el director del centro me siga diciendo cosas porque estoy ahí en la guarda floja. Si a mí no me despiden en un mes, por ejemplo, y me mantienen este vilo como en capilla o condicional, si lo queremos llamar, y me van a despedir 3 meses después, el despido es injustificado. ¿Por qué? Aun cuando ellos tengan razón de que yo cometí la falta. Porque como hablamos de que es una sanción, esa sanción tiene que ser aplicable, porque de esa forma podemos ver de que es grave. Si el empleador no me despide ahora y en 3 meses más me quiere despedir aplicándome hechos que cometí hace 3 meses atrás, es injustificado porque ahí se denomina o se configura lo que entendemos nosotros como el perdón de la causal. Si el trabajador o trabajadora cometió una falta tan grave y no lo despedí este mes, ni el mes siguiente, pero lo despido el tercer mes, ¿está la gravedad necesaria para despedirlo si no lo despidió en ese momento? Pareciera ser que no. Entonces ahí en doctrina se dio este tema, perdón de la causal. ¿Y por qué nace el perdón de la causal? Por lo mismo que hablamos al inicio. La relación laboral es un elemento fundamental en toda sociedad y la Constitución y la ley y los tratados internacionales propenden a la estabilidad del empleo. Por tanto, si comete una falta, tiene que hacer el despido en ese mismo momento. Súper. Las causas... ¿Sí? Sí, no, o sea, ahí surgen algunas preguntas a veces desde de los socios y las socias que tienen que ver con y que también se va un poco al reglamento interno de orden, higiene y seguridad, pero que tiene que ver con las amonestaciones, verbal, escrita y por lo general escrita y a la inspección del trabajo y después de algunas cuantas, ¿cierto? El despido. ¿Qué tan procedente, qué tan qué tan legal es esa dinámica de la amenaza que también se da muchas veces de que casi la carta de amonestación es el despido por la causal de incumplimiento grave al contrato? Mira, yo tengo una opinión bien particular sobre el tema. Si hay una trabajadora o trabajador que el empleador le aplicaba una amonestación y a su turno, además de aplicarle la amonestación acto seguido, lo despide, yo creo que es un despido injustificado, cualquiera sea la causal. ¿Por qué? Bueno, va a depender un poco. Porque si yo estoy sancionando a alguien a través de la aplicación de una amonestación, significa que yo ya sancioné el hecho. Y yo no puedo sancionar a una persona 2 veces. Si yo te sanciono con una amonestación, que es una de las sanciones del reglamento interno, listo, se condenó, se repudió, se aplicó la facultad sancionatoria del empleador. Pero si acto seguido, además de amonestarte, te vengo a despedir, es cuestionable. ¿Por qué me está castigando 2 veces si ya me castigó con la amonestación? Claro, y hay una discusión porque va a depender un poco de la magnitud de los hechos. Si efectivamente algún dependiente de un organismo colaborador comete un acto deleznable, no se me ocurre cuál, pero que sea esencialmente grave, y a esa persona lo amonestan y lo despiden, claro, ahí judicialmente el tribunal podría inclinarse en acoger que el despido es justificado. Pero si yo amonesté y vuelvo a amonestar y después vengo a despedir, no lo veo. ¿Por qué? Y lo último, respecto al reglamento interno, todas las infracciones que uno pueda cometer, la misma ley establece cuál es la sanción máxima. Y la sanción máxima después de las amonestaciones es la pérdida del 25% de la remuneración diaria. Esa es la máxima sanción. Y la sanción no puede estar dada por el despido, porque el despido está dado por ley, no por los instrumentos internos que el empleador pueda tener. Mira, y respecto al mismo tema del 160, hoy día, ¿qué tenemos que tener presente? Primero, el momento en que aplican la causal. Segundo, ¿cuál causal me están aplicando? Tercero, saber si esos hechos son reales o no. Porque a partir de eso puedo ver si tengo posibilidades de poder demandar. Porque sabemos ya que el artículo 159, que son las causales objetivas, y 160, que son como imputables al trabajador o trabajadora, no dan derecho a indemnización. ¿Dónde está el tema, Francisco? Que yo creo que es como la ventana chica que siempre han intentado tener los organismos colaboradores y en realidad todo tipo de empresa está dada por las causales del artículo 161 del Código del Trabajo, la famosa causal necesidades de la empresa. Esta causal de necesidades de la empresa, de alguna u otra forma, partamos de la base, sabemos de que existe un principio que es la estabilidad del empleo, que para ponerle término tienen que cubrir ciertas causales establecidas por ley, ya sea objetivas como las que señalé, la muerte, la renuncia, o subjetivas como imputable al trabajador. Pero ¿qué pasa si el trabajador no comete ningún acto y está ok, pero a la empresa le sobreviene un elemento importante y no puede sostener la relación laboral? Nace esta causal. Sin embargo, elemento importantísimo que hay que tener en consideración respecto a las necesidades de la empresa. Para que a mí me despidan por necesidades de la empresa tienen que concurrir ciertos requisitos. A mi gusto, primero tiene que haber un elemento externo, objetivo. Es decir, que existe un elemento de tal naturaleza que al empleador no permita poder sostener el contrato de trabajo. Por ejemplo, y desde ese mismo prisma,
no es justo o es injusto la causal cuando a mí me despiden por reestructuración interna. ¿Cuál es la necesidad de la reestructuración interna? Si el empleador quiere reestructurar el departamento o el área, tendrá que hacerlo con sus trabajadores, porque para eso está la estabilidad del empleo. Y ojo, cuando existan despidos de esa naturaleza, te lo doy firmado, el 99,9% de los juicios se ganan, porque es injustificado el despido. Entonces tiene que haber un elemento externo, objetivo, que no obedezca a la voluntad de la parte. Además, ese elemento objetivo tiene que crear esta necesidad de ponerle término a la estabilidad del empleo. Y tercero, claramente, como es una causal externa del empleador, o debiese ser externa, nace este derecho a la indemnización. Dentro de ello, que se le pague al trabajador una remuneración por cada año de servicio, fracción superior a 6 meses, y avisarle, evidentemente, con 30 días de anticipación. Cuestión que muchas veces no se le avisa con 30 días de anticipación y prefieren pagar esta sustitutiva de aviso previo. La necesidad de la... Sí, sí. Sí, pregunta al hueso y que es frecuente. Sabido es que, ¿cierto? Los proyectos tienen una caducidad, ¿cierto? Duran un año, algunos, máximo, algunos 18 meses, por ahí va la media. Y frecuentan al término del proyecto el despido por artículo 161, necesidad de la empresa. ¿Cuál es la necesidad de la empresa o cuál es lo que manifiesta el empleador? Es que se ha puesto término al proyecto, ¿cierto?, de que estaba en ejecución. Muchos de los contratos de trabajo de esos trabajadores no expresa claramente o detalladamente el código del programa o el código del proyecto y por tanto no hace referencia a un programa en específico, sino que pone trabajador tanto, funciones, a psicólogo, asistente social, educador, etc. ¿Qué tan veraz es la causal frente a un término de un proyecto, Seba? Va a depender, porque ahí viene otra patita. Además de invocar la causal, tengo que yo justificar los hechos que justifican la causal. En el mismo ejemplo, Francisco, si el empleador me dice, hemos decidido poner término al contrato de trabajo, 161 inciso primero del Código del Trabajo por necesidades de la empresa, los hechos que justifican la causal es el término del programa, por ejemplo, y no te informan nada más, ahí podría ser injustificado. ¿Por qué? Porque primero habría que analizar la consideración particular del empleador. Si efectivamente pierde el proyecto o se termina el proyecto y no hay renovación, claro, se extingue la fuente de salario o la fuente de recursos del empleador y ahí podría haber una necesidad. Pero no es menos cierto que muchos de estos organismos colaboradores acreditados tienen más programas, tienen otras líneas de intervención y hay otros que tienen muchos. Por tanto, habría que ver primero si el empleador tenía la posibilidad o no de poder reubicar a este trabajador o trabajador en otro programa, o B, mantenerlos vigentes mientras se obtiene otra licitación o una renovación de la misma. Ahí Sí, es un poco cuestionable. Una de los fenómenos que ocurren, ¿cierto?, es que por lo general el proyecto es adjudicado. Termina el proyecto, pero se adjudica nuevamente en la continuidad. Y partimos desde cero, se nos pierde la trayectoria laboral, ¿cierto?, el reconocimiento como trabajador o trabajador y partimos prácticamente desde cero. Y eso indudablemente juega en contra de los compañeros, aun cuando muchos y muchas es interesante también el finiquito que corresponde por el término del proyecto. Pero en la medida de que hay continuidad, de proyecto, ¿cómo poder, es la pregunta que algunos hacen, cómo poder darle, cuestionar y no validar el término el término de contrato por necesidad de la empresa, toda vez que al tercer, cuarto, quinto día a la semana estoy nuevamente trabajando en la misma función, en el mismo rol, en el mismo espacio físico, bajo la misma subordinación? Mira, en ese caso específico, Francisco, claramente, pues la necesidad no existe. Existe continuidad del programa, por tanto existe una continuidad de los ingresos que está teniendo el empleador, no se justifica la necesidad. Claro, para ellos es más fácil porque siempre van a quedar un rango de meses que si lo eliminamos significa que al final del periodo puede que a lo mejor no me paguen la indemnización correspondiente. ¿Y dónde nos vemos entrampados? Porque ahí es que a los trabajadores o trabajadoras le hacen firmar finiquito y frente al finiquito sin reserva no hay mucho que se pueda hacer. Desde esa perspectiva... Sí, disculpa, Seba, lo otro tiene que ver también con las dinámicas que ocurren a propósito del 161, que es por ejemplo,
despedirte bajo esa causal porque el director o la directora cree que no hace bien la pega, o porque quiere reemplazarlo o reemplazarla por otro trabajador que le sea familiar, cercano, conocido, por motivos que a nuestro parecer no figuran como con significado estructural como tú planteas. Y eso es bien Claro. frecuente, que el trabajador tiende a firmar como tú decías, el finiquito. Sí, mira, respecto a la primera hipótesis, cuando existe continuidad del programa propiamente tal, porque existe una readjudicación del mismo proyecto, podemos decirlo del punto de vista jurídico y el punto de vista práctico. Del punto de vista jurídico, el trabajador o trabajadora tiene toda la facilidad de poder decir, oye, yo me voy a negar a esto, de firmar finiquito, por ejemplo, o de firmarlo sin reserva, pero iba a poner un poco, se le va a generar un problema práctico. Porque si yo me niego, es altamente probable que el empleador diga ya, entonces no, chao, acá nomás terminamos. Entonces, aquí la legislación laboral está al debe para con los trabajadores y trabajadoras, porque lamentablemente uno tiene la herramienta jurídica, pero si utiliza la herramienta jurídica, pierde un poco la posibilidad de la fuente de salario, sin perjuicio que uno después igualmente lo puede reclamar. Importante es el tema de la necesidad de la empresa, que hemos visto harto, y me llama profundamente la atención, es que se ponga término ahora en estos tiempos, cuando no existe término de programa. ¿Y por qué digo eso? Porque yo creo que desde esa perspectiva, es una opinión personal de Francisco, yo creo que desde esa perspectiva la necesidad de la empresa no existe. No, se destruye automáticamente. ¿Y por qué? Porque cuando un organismo colaborador acreditado se adjudica un programa de intervención, cualquiera sea ese, sabemos que los fondos que recibe el Sename vienen con un monto determinado respecto a las remuneraciones. Y además hay un tiempo. Y sabemos, por tanto, que si el programa dura un año, no me pueden despedir a los 8 meses. ¿Por qué van a despedir a los 8 meses? ¿Cuál es la necesidad? ¿El Sename a usted le rebajó las lucas? ¿Le bajó la subvención? ¿Cómo se lo bajó? Si es ilegal, el Sename no lo puede hacer porque existe un contrato, un convenio, una licitación que está regulado por ley. Desde esa perspectiva, si un programa no ha puesto término a la licitación y por tanto sigue recibiendo los fondos y le aplica la necesidad de la empresa, generalmente por bajas las economías del mercado, como si fuese una empresa que vende productos y no es así, creo que es injustificado. Absolutamente injustificado y daría derecho propiamente tal a poder obtener un tema de indemnización. ¿Dónde tenemos que poner ojo, Francisco? Que es como lo más importante de todo, porque al final del día, lo primero, cuando a mí me despiden, tengo que ver cómo me van a despedir. Por tanto, se deben cumplir ciertas formalidades. Si a mí me van a despedir, sabemos ya que tiene que haber una causal establecida por ley, 159, 160 o 161 del Código del Trabajo. Segundo, esta causal que me van a aplicar para el despido debe constar por escrito. ¿Y cómo? Me la entregan notificándome, efectivamente yo puedo hacer una mosca o puedo no firmar si quiero, pero me van a notificar igual, o bien me la pueden o deben mandar al último domicilio registrado en la empresa, a mi domicilio. Y en esa carta, ¿qué debe contener? Esto es súper importante. Primero, la causal que estamos aplicando. Si alguna es el 159, 160, 161. Y lo segundo, que no es menos importante, los hechos que justifican la causal. Por ejemplo, si a mí me llega una carta de despido, que me están dando las gracias por todo el tiempo y se vieron la necesidad de despedirme por necesidad de la empresa, pero en la carta no me explican la necesidad de la empresa, chiquillo y chiquilla, le aseguro, ese juicio está 100% ganado. La ley me señala expresamente que la carta de aviso de término de contrato tiene que justificar por qué está aplicando esa causal. Y es más, si el empleador la justifica y yo después lo demando porque considero que no está justificado, el empleador después no puede agregar hechos distintos o nuevos. Por ejemplo, si a mí me despide por necesidades de la empresa y me dice la estructuración de la empresa y yo lo demando, y yo ya he sido, en el peor de los casos, un pésimo trabajador, el empleador no puede venir a decir, no, es que lo despedimos realmente porque era muy malo. Y pueden tener todas las pruebas de que era un mal trabajador. El juicio lo gané igual, porque la ley es clara. Solamente se pueden alegar los hechos que contiene la causa, la carta. Entonces, si me despiden, tiene que estar la carta, entregada o notificada, tiene que contener la causal, los hechos que justifican la causal, incluso en el peor de los casos, si me despiden por falta la probidad, por ejemplo, que una causal del artículo 160, me tienen que señalar cómo, cuándo y dónde falta la probidad, que quede detallada, que no me quepa duda. Si no, lo demando. Y por último, además tiene que señalarme, o generalmente se señala, la fecha en que está disponible mi finiquito para ser suscrito, cómo están mis cotizaciones previsionales, y si fue por necesidad de la empresa, se hace un proyecto de finiquito. Se me va a indicar cuánto eventualmente se me va a pagar,
cuánto voy a recibir, cuánto se me va a descontar por este seguro de cesantía, si aplican necesidades de la empresa, etcétera. Si el empleador no manda la carta y me avisó por teléfono, es un despido ilegal, porque no me están invocando una causal legal, y si le invocó, no cumplió la formalidad, por tanto yo puedo alegar que es un despido verbal, y el despido verbal no existe, no existe. ¿Y si llega después la carta, se va? Si llega después habría que verlo, porque hoy día se han generado algunos problemas ahí. La ley me dice que tengo que mandar la carta de aviso de término de contrato dentro de un plazo de 3 días hábiles contados de la separación. Y esa carta además tiene que ser no enviada solamente al trabajador, sino que también tiene que ser enviada con copia de la inspección del trabajo. Por tanto, si el día de mañana a mí la carta no me llega, yo puedo decir, oye, a mí no me llegó la carta y voy a demandar igualmente un despido verbal. Ahora el empleador tendrá que acreditar si cumplió la formalidad establecida por ley. Porque ellos podrían decirme, oye, es que Chile Express está cerrado, está malo, no funcionó. El Código del Trabajo no dice que utilicen esa empresa. El Código del Trabajo señala deberá mandar la carta al domicilio del empleador, pero no me dice qué empresa utilizar. Por tanto, responsabilidad de ellos cómo, cuándo y dónde utilizan el mecanismo para el envío de la carta. Ahora, ¿sí me va a decir algo? Sí. No, que también dentro de la coherencia es importante. Nos ha ocurrido en algunas oportunidades que la carta que les llega a los socios, a las socias, dice una causal, 161 por lo general, y dice un pequeño fundamento, que es necesidades de la empresa, reestructuración. Pero en el finiquito nos encontramos con otra, la misma causal, pero otra fundamentación. Por lo tanto, no hay relación entre la que dice la carta y lo que dice el finiquito. Estaría lo mismo, no tiene que ser coherente. Claro. Y frente a eso, pensemos, pongamos el mismo ejemplo. ¿Qué pasa si la carta de aviso de término de contrato señala A y el finiquito señala Z? ¿A cuál voy a entender? La ley me dice los hechos expresados en la carta. Por tanto, va a tener mayor valor lo que señala la carta de aviso de término de contrato. Si hay un error en el tipeo, claramente que no me cambien la causal. Si me despiden por necesidad de la empresa y el finiquito dice 160 por, no sé, acoso sexual, no la firmen directamente, porque es una causal ilegítima. Que sea la misma causal y si los hechos lo cambian, igual es cuestionable. Ahora, hemos hablado, así como para hacer un pequeño resumen, hemos hablado de los principios, de las causales de término en términos muy generales, de las necesidades de la empresa, que tiene que haber un elemento externo, porque si no sería injustificado. Sabemos que la única causal que tiene indemnización aparejada es las necesidades de la empresa, siempre y cuando tenga más de un año, que eso también es otro problema, porque yo puedo tener 11 meses y si yo le caigo mal al empleador y no tengo pruebas como acreditarlo y me despiden, nos vemos, no tenemos cómo poder reclamar indemnización. Eso es un problema de la ley, porque al final del día eso permite, sobre todo a los organismos colaboradores acreditados, que sea su caballito de batalla. Lo despido, ya, me ahorro el problema, le pago la sustitutiva de aviso previo, pero ¿y si la causal es injustificada? La ley me dice que la sanción es el 30% del año de servicio, y si no tengo año de servicio, aplausos nomás. Y eso es un problema, por eso es necesario un estatuto laboral. Ahora, tenemos las causales, las otras no tienen derecho a indemnización. Sabemos la formalidad, carta de aviso término, causales, los hechos que la justifican, proyectos de finiquito. Y es otro elemento. ¿Cuánto es la indemnización que me tienen que dar? Que también es un tema. En la necesidad de la empresa. Sabemos nosotros que los años de servicio o la indemnización sustitutiva de aviso previo se debe calcular conforme a la última remuneración percibida por el trabajador o trabajadora en un mes completamente trabajado. Completamente trabajado. Es decir, si yo el último mes que los trabajé todos los días fue en mayo, me tendrás que aplicar ese mes para el tema de mi remuneración. Y se engloba todo salvo asignación de movilización o colación. Y ahí ya tenemos el monto. Nos dejamos de lado el líquido, en realidad el bruto salvo estas dos asignaciones, y con eso hacemos la multiplicación. Por ejemplo, si mi última remuneración fueron 600.000 pesos, dejando fuera evidentemente la movilización y colación, ese es el monto que se aplicará para multiplicar los años de servicio, para la indemnización sustitutiva de aviso previo, etc. Bien, no hay otra. No se aplica el sueldo base, no. Es remuneración, que es un concepto más amplio. Otro elemento importante, Francisco, que ocurre acá es la carta de aviso término contrato, que ya lo vimos, que es importante, pongan mucho ojo en los hechos que justifican la causal, porque si no hay hechos o los hechos son falsos y no tienen cómo acreditarlo el empleador, demandemos, lo vamos a ganar, porque al final del día es el derecho que tengo como para poder reaccionar. El tema del finiquito. El tema del finiquito ha sido un tema en boga, por lo menos. Nos hemos contactado con varias socias y socios durante los últimos 4 meses, producto de los términos de contrato de trabajo. Y
Primero nace la pregunta, ¿qué es el finiquito? El finiquito, así como bien simple, es un acuerdo en donde el empleador y trabajador o trabajadora ratifican ante un ministro de fe el término de la relación laboral. Muchas veces ese finiquito, como parte, se individualiza las partes, se deja constancia que cuando ingresó el trabajador y cuando se termina, qué causal le aplican. Ahí no, la ley no me exige que describa los hechos, sino que solamente la causal legal. Luego se indica, se le debe consignar en ese instrumento los elementos adeudados, los adeudados. Por ejemplo, si me deben vacaciones, me lo tienen que pagar. Si me deben parte de las vacaciones, como el feriado proporcional, me lo tienen que pagar. Remuneración adeudada, me lo tienen que pagar. Y si fue por necesidades de la empresa, me tienen que incorporar la indemnización sustitutiva de aviso previo, si es que no me avisaron con 30 días de anticipación mi despido, y los años de servicio, evidentemente. Todos esos montos, además, va a haber un descuento, si es que fue necesidad de la empresa, que es un descuento que por ley el empleador tiene que hacerle al trabajador o trabajadora para la AFC, que muchas veces igual es harta plata. Acto seguido, y esto es importante, acto seguido, la gran mayoría de los finiquitos contemplan lo que es la renuncia de demandas o renuncia de acciones. ¿Bajo qué nomenclatura? Las partes declaran que durante la vigencia de la relación laboral, el trabajador o trabajadora recibió todas las prestaciones, que estuvo excelente, que fueron casi amigos, y que por tanto nadie se va a demandar que renuncien a cualquier acción judicial como buenos samaritanos. Siempre está ahí. ¿Qué pasa si a mí yo tengo reparos contra eso? ¿Qué pasa si yo considero de que la causal no fue justificada, de que los montos que me están indicando ahí no están acorde a derecho y que además, no sé, me deben más plata de la señalada ahí? Nace el primer cuestionamiento. ¿Qué hago yo como trabajador que acabo de perder mi fuente de salario? Si firmo, no puedo demandar, pero si no firmo, no me pagan. Primer paradigma destruido. No. Si usted no quiere firmar el finiquito, usted puede firmarlo, pero con una reserva de derechos. Usted puede firmar el finiquito, antes de firmar, de puño y letra, puede establecer qué es lo que quiere reservarse para demandar. Por ejemplo, si veo que mis cotizaciones previsionales no están pagadas, si veo que la causal que me están aplicando es injustificada, sé que además que esta causal que me están aplicando viene a encubrir una vulneración de una garantía fundamental, yo me hago la reserva. Vengo en este acto en reservarme la acción para demandar ante un tribunal laboral y ahí se indican para cobrar los montos indicados en el finiquito, para un despido injustificado, para las indemnizaciones legales, nulidad del despido, etcétera, etcétera. Usted una vez que haga la reserva, en cada una de las copias, idealmente con un lápiz pasta azul, porque la fotocopia con un lápiz negro es poco cuestionable, ahí usted firma. El notario no le puede prohibir a usted hacer esa reserva. No, es ilegal que el notario lo haga. ¿Por qué? Porque es lógico. Si usted va a firmar un documento, tiene que firmarlo conforme a la realidad. Y si usted no está de acuerdo en perdonar al empleador porque necesita o quiere demandar, resérvese el derecho. La Corte Suprema ha emitido dictamen a los notarios porque hubo un tiempo que eso ocurría, en donde los notarios decían, no, a mí me dijeron que usted lo tiene que firmar nomás y fírmelo así. No, no corresponde si es un ministro de fe. Si no es notaría, inspección del trabajo. Otro elemento importante. Sí. A propósito del tema de las notarías, sabemos que hay unas resoluciones, ¿cierto?, que impiden que el notario se niegue a aceptar la reserva de derechos. ¿Qué posibilidades tiene el trabajador de exigir que el finiquito y la reserva de derechos, la firma, se puede hacer en la inspección del trabajo? ¿Tiene el poder el trabajador de exigir que se haga la inspección del trabajo? Lo digo porque, sin perjuicio de que existe una norma, ¿cierto?, que exige a las notarías de aceptar el finiquito con reserva, sabemos que las instituciones tienen compromisos con los notarios públicos de distintas regiones. Siempre es el mismo notario y ya se va generando una relación entre el notario público y la institución, la empresa. Por tanto, se niegan y muchas veces el trabajador, la trabajadora no tiene conocimiento, ¿cierto?, de que puede hacer efectivo la reserva de derechos. ¿Qué poder tiene ahí el trabajador de exigir que la reserva pueda hacer en un lugar que no sea la notaría, sino que la inspección del trabajo con un ministro de fe? Tiene todas las posibilidades. Hoy día, cuando el trabajador o trabajadora va a suscribir su finiquito, a ratificar un poco el tema, y ven que está impedido de poder hacerlo, ya sea porque el empleador lo niega, o el notario a través de un funcionario se lo impide, chao, no firme nada, vaya a la inspección del trabajo, interponga un reclamo, y créame, cuando sea el día del comparendo le van a pagar todo lo que se le debe, y el empleador no se puede negar. Si el empleador se niega, lo van a multar, y la multa probablemente sea más cara de lo que le adeuda.
Y si el empleador por ese motivo piensa que es un problema en la inspección del trabajo y no va, no se preocupe, los van a multar. Y frente a eso se podrá reclamar judicialmente con los recargos legales que correspondan, con los intereses que existen, etcétera, etcétera. Es importante porque si un trabajador, yo entiendo un poco el tema que si no firma el finiquito puede que se vea impedido recibir un poco de dinero durante ese periodo, pero si lamentablemente firma el finiquito sin ninguna reserva no tiene derecho a demandar. Yo le doy firmado, el 99% de los casos donde existe finiquito se pierden, porque hacer un juicio para dejar claro de que yo firmé un documento donde había un vicio, una fuerza, un dolo, es poco probable ganarlo, muy poco probable ganarlo. Sí, pues, Y el trabajo le ponen énfasis y ahí usted puede firmar y si quiere reservar todo, resérvelo. Yo por lo menos cuando he ido a la inspección del trabajo representando a un trabajador, quiero que me paguen el dinero que corresponde y me voy a hacer reserva de derechos. Y me ha pasado con otros empleadores, dicen, no, es que entonces no te lo voy a pagar. ¿Por qué no? Si un derecho es una obligación, ya, no lo pague. Por favor, multe al empleador. Y ahí comienzan a ponerse nerviosos, ya, mira, aquí está el cheque y se acabó. Así que no se puede hacer. Sí, pues ahí siempre es importante, ¿cierto?, la asesoría, consultar, preguntar a las organizaciones sindicales, la Sintrasum. Nosotros tenemos un equipo jurídico, ¿cierto?, donde podemos acompañar respecto a cómo proceder en la reserva de derechos, porque tiene que ser específica y particular, ¿cierto?, a lo que está sucediéndole al trabajador o a la trabajadora. Sebastián, hay, entiendo, ¿cierto?, un plazo para el pago o la presentación del finiquito que muchas veces no se cumple por parte de los empleadores. Tal vez si podía explicar ahí un poquito los tiempos que tiene el empleador para hacer efectivo el finiquito. Sí. Después de terminada la relación laboral, sabemos que hay un plazo para mandar la carta de aviso término contrato, 3 y 6 días dependiendo de la causal, pero generalmente se aplican los 3 días hábiles para que te notifique o te lo envíe a la casa o al último domicilio registrado. Y además, desde la separación, es decir, desde el momento que yo dejé de prestar servicio a mi empleador, él tiene 10 días hábiles para extender mi finiquito. 10 días hábiles. Hábiles entendamos los de lunes a sábado, salvo feriados festivos. Muchas veces, por no decir casi todas las veces, esos plazos no se cumplen. Tampoco exceden tanto, podrá ser quizá de los 10 días hábiles serán 20 días hábiles, que eso al final del día es un mes. Pero la ley dice son 10 días hábiles. Si en esos 10 días hábiles no extendió finiquito y usted además interpuso reclamo, después de esos 10 días hábiles es probable que el empleador lo pueda multar. Pero muchas veces la inspección del trabajo no los multan. ¿Por qué? Porque el mediador en ese momento dice, ¿usted otorgó finiquito durante el plazo legal? No, pero lo tengo aquí. Entonces, ¿qué hacen? Ah, ya, subsanó el vicio, subsanó el error, no le vamos a multar. Ahí un poco va, depende del criterio del mediador. Pero sí, son 10 días hábiles contados de la separación. Otra cosa importante respecto al finiquito, que no quiero que se me olvide, Francisco. La ley consagra un derecho que se obtuvo a través de distintas movilizaciones de antaño, que es la ley Bustos, o la nulidad del despido. Al momento de firmar finiquito, aun cuando no haga reserva de derechos, porque generalmente los finiquitos van con un timbre, si mis cotizaciones en ese momento no están debidamente declaradas y o pagadas, tengo lagunas de 1 o 2 meses, el finiquito no produce el efecto liberatorio. Yo puedo demandar a mi empleador por la existencia de deudas previsionales. ¿Y qué significa eso, Francisco? Si el empleador me debe meses de cotizaciones previsionales, yo lo voy a demandar por nulidad del despido. Y eso significa que el empleador me va a deber una remuneración mensual por cada mes que transcurra hasta que me regularice mi tema previsional. Por ejemplo, ¿qué pasa si el juicio dura 10 meses y en esos 10 meses el empleador no regularizó mi situación? Me debe 10 remuneraciones. ¿Y qué pasa si yo como trabajador encontré trabajo al tiro? ¿Me las va a tener que pagar? Sí, señor. Es una sanción económica para el empleador. ¿Por qué? Porque si el empleador no le pagó las cotizaciones previsionales, constituye una falta grave porque esa plata es suya, señores. Es plata que del trabajador que se le descuenta para ser enterada. Incluso más, si existe un descuento pero no se lo enteran en sus cotizaciones previsionales, podría configurarse hasta un delito. ¿Cuál? Apropiación indebida. La plata es del trabajador y trabajadora. Por tanto, también es importante tener eso. Cuando yo firme el finiquito, ojalá exigirle al empleador mis cotizaciones previsionales. Si no se los quiero exigir, metámonos en nuestros fondos previsionales, metámonos ISAPRE, FONASA, AFC y veamos si están declarados o pagadas. Si no están declaradas y pagadas, demandemos. Demandemos. Al final del día es el único camino que tenemos porque ya se perdió la relación laboral. Por tanto, como recapitular para avanzar al otro tema, sabemos que si me van a despedir, tiene que hacer una causa legal, tiene que estar esa causa legal justificada, me lo tienen que entregar o notificar a través de un documento que quede claro y me lo justifique propiamente tal.
Además, después de eso, hay 10 días hábiles contados de que me fui de la empresa o me separé, aun cuando renuncié, para que me extiendan el finiquito. Y dentro del finiquito, si yo tengo alguna aprehensión, aun cuando yo no quiero demandar, pero tengo alguna duda, hagamos la reserva de derechos. Usted no pierde nada, es su derecho. Usted va a manifestar su voluntad de forma real. Yo no quiero renunciar a demandarte por un despido injustificado. Puede que a lo mejor después no lo haga, pero ante la duda, haga la reserva. Tenemos el equipo jurídico, como dice Francisco, que haga las consultas. Yo he mandado no sé cuántas reservas ya, y está bien que los tengan porque son particulares, va a depender del caso a caso. Después del finiquito, Francisco, porque ahí ya terminamos el tema formal. Al trabajador o trabajadora se le entregó el dinero, la mayoría de las veces, si no interpone reclamo en la inspección del trabajo, nace otra pregunta. ¿Qué hago frente a una causal que yo considero que es injustificada? Por ejemplo, si me aplicaba una causal legal, pero los hechos que la justifican son ambiguos, son extraños o derechamente no responden a la realidad, nacen dos grandes mecanismos de reclamo. Uno de ellos es administrativo y otro es judicial. El primero de ellos, que yo generalmente lo sugiero porque puede agilizar un poco el trámite, eso es presentar un reclamo administrativo ante la inspección del trabajo. Ojo, se llama reclamo, no se llama constancia. Las constancias no sirven. No se llama denuncia porque ya terminó la relación laboral, se llama reclamo. Usted lo puede pedir vía online, cuando termine un poco esto, o si no hay cuarentena en su zona, vaya a la inspección del trabajo con las medidas de prevención pertinentes, y ahí usted va a llenar un formulario y va a declarar lo que usted quiera declarar. Despido injustificado, cobro de feriado legal, proporcional, año de servicio, lo que usted quiera. Luego de eso, luego de que usted hace el reclamo, la persona de la inspección del trabajo, una vez que tenga los datos, le va a entregar un documento. Si es que presencialmente, o más adelante le va a mandar un correo electrónico y le va a fijar fecha de comparendo de conciliación. ¿Qué es lo interesante? Que llegado a ese momento pueden ocurrir distintos elementos. Primero, que el empleador no vaya. Si el empleador no va, lo van a multar. Y ahí se acabó el trámite de la inspección del trabajo. Si el empleador va, se generan dos opciones. O negociamos o no negociamos. ¿Cómo negociamos? La verdad es que ahí ustedes son libres de negociar. Generalmente uno toma en consideración los años de servicio, toma en consideración la indemnización sustitutiva de aviso previo y las deudas anteriores. Horas extraordinarias no pagadas, días trabajados no pagados, feriado legal, feriado proporcional, etc. Y en ese momento usted puede llegar a un acuerdo con el empleador, que puede ser el pago inmediato o un pago en cuota. Ojo, a nadie se le puede obligar a llegar a un acuerdo. Nadie. Ni el mediador, ni el fiscalizador, nadie, absolutamente nadie. Usted es libre para poder negociar. Y si usted negocia, ¿qué significa? Negocia en el sentido de que va a cerrar el tema, le van a entregar un documento y con eso se acaba el trámite. Ahora, ¿qué pasa si me despiden por necesidades de la empresa? No me extendieron finiquito y llego a la instancia de mediación y me pagan solamente lo que establece la ley. Los años de servicio, me descuentan la AFC, me pagan el aviso previo, pero yo insisto que la causal es injustificada. Usted en esa oportunidad, si es que va solo o bien representado a través de un profesional, va a poder decir, mire, quiero que me entreguen esta plata, pero yo voy a dejar la reserva porque voy a seguir este proceso judicialmente. ¿Puede el empleador negarse? No, porque esos elementos están establecidos por ley. Y si el empleador se niega en ese momento, créanme, el fiscalizador, en este caso el mediador, va a multar a la empresa porque es un fondo que le corresponde a usted. ¿Bien? Dicho eso, ¿qué es lo beneficioso, Francisco, del reclamo ante la inspección del trabajo? Primero, si no tengo finiquito y llega el momento de la conciliación y cualquiera sea el resultado, yo ya voy a tener un documento, que es el acta comparendo. Y con ese acta comparendo voy a poder hacer efectivo mi seguro de cesantía, ir a cobrarlo. Es más, puede que me hayan despedido verbalmente, sin carta, sin finiquito, y no tengo cómo acreditar la relación laboral. El acta del comparendo le va a servir para usted ir al seguro de cesantía y obtener sus fondos. Segundo, que otro elemento que vamos a conversar. Una vez que yo me separo de la empresa porque me despiden, tengo un plazo de 60 días hábiles para poder demandar judicialmente. Si yo interpuse reclamo en la inspección del trabajo, el tiempo que media entre el reclamo y el comparendo de conciliación no se cuentan en esos 60 días, se suspende el plazo, pero no puede pasar 90 días hábiles en total. Hoy día con el estado de excepción constitucional tenemos mucho más plazo para poder demandar, porque hay una norma expresa especial que se dictó hace poquito tiempo atrás. Otro beneficio que entrega el tema del comparendo, que también uno puede negociar. Por ejemplo, nosotros hemos visto y hemos estado negociando con el empleador indemnizaciones distintas a las que hemos hablado. Por ejemplo, una posible tutela. ¿Y eso qué le significa al trabajador? Claro, va a recibir menos dinero de lo que eventualmente pudiese obtener en un juicio, pero lo va a recibir ahora.
Y eso frente a la necesidad económica, cada uno sabe su propia necesidad y si el trabajador o trabajadora le sirve, lo cerramos en ese momento. Bien. Y por otro lado, nos va a permitir poder tener acceso a los documentos. Por ejemplo, he visto a estos compañeros y compañeras que no le hacen firmar anexo, no tienen copia, le hacen firmar contrato, no tienen copia. En ese momento van a tener que exhibirlo. Otro elemento, ¿qué pasa si no llega a acuerdo? El empleador fue notificado, asiste, cruza los brazos, no voy a negociar. O muchas veces mandan a otro trabajador que es administrativo y dicen, no tengo instrucciones de negociar, se pasa a otro trámite en ese momento. El fiscalizador le va a pedir todos los antecedentes de la relación laboral. Contrato de trabajo, no lo traje, multa. Anexos de contrato, no lo traje, multa. Cotizaciones previsionales, no lo tengo, multa. Y así sucesivamente le van a aplicar una sanción importante al empleador. Es el primer mecanismo, Francisco. Reclamo a la inspección del trabajo. Ahí en el reclamo nadie lo puede obligar, usted es libre de poder negociar los montos que usted quiera, siempre y cuando usted tenga un margen. Claro, uno puede pedir, pero la idea es que se pida conforme a la realidad. Y si no tenemos a la instancia de la inspección del trabajo, nos queda el otro camino. ¿Cuál es? Una demanda laboral. ¿Me iba a decir algo? No, dale no. Demanda laboral. Vámonos con los juicios laborales. Si a mí me aplicaron, entendemos como para recapitular un poco, me despidieron por una causal legal, me entregaron la carta de aviso de término de contrato, los hechos que justifican la causal yo considero, e incluso la misma causal considero que es injusta, ilegítima, es injustificada. Firmé finiquito con reserva de derecho. ¿Fue la inspección del trabajo o no? Porque es un tema optativo. Yo puedo presentar una demanda ante el tribunal laboral demandando despido injustificado. Ahí necesariamente va a tener que contratar a un abogado o una abogada para efectos de que pueda patrocinarla. Y en esa demanda, someramente, ¿qué es lo que tengo que entender? Horas, funciones, lugar de trabajo, remuneraciones, especificaciones. Se explica también el término de la relación laboral, contar con pera y manzana, cómo fue, cuándo me despidieron, cómo me despidieron, cuál es la causal aplicada, cómo se justifica, y si yo considero injustificada, evidentemente estoy demandando, explicar por qué es injustificada. Y luego de eso, uno pide las indemnizaciones. Y aquí me quiero detener, Francisco. Hace un rato atrás señalamos que las causales del artículo 159 y 160 no traen indemnización. No trae indemnización, salvo la del 161. Por tanto, si a mí me aplican una sanción del artículo 160 y no tiene indemnización, ¿qué puedo pedir? Ahí la ley, ¿qué me dice? Si se aplica una causal del artículo 160 y esta es declarada una aplicación injustificada, se le tiene que pagar al trabajador o trabajadora los años de servicio, si es que llevo más de un año trabajando para con la empresa, una indemnización sustitutiva de aviso previo, un recargo legal, que esto es importante, que es como la sanción por el despido injustificado, que asciende al 80% de los años de servicio. Si tengo, por ejemplo, 2 años de servicio y mi remuneración fueron 500 lucas, sé que ya los años de servicio es 1.000.000 de pesos, de ese 1.000.000 de pesos le saco el 80%. O sea, 800.000 pesos es la sanción por despido injustificado. A eso le vamos a sumar, si hay nulidad del despido, porque lo puedo demandar en ese momento, la sanción de que me deban una remuneración mensual hasta que me regularice mi situación previsional. Y a su turno, si mi despido fue producto de una vulneración de una tutela, de una garantía fundamental, por ejemplo, ¿cuál? Indemnidad, un mes antes de que me hayan despedido, presentó una denuncia de la inspección del trabajo, fueron a fiscalizar y una vez que fiscalizaron, el empleador dice, mira, ¿sabes que Sebastián Vera fue el que denunció? Echémoslo. Cualquier causa la aplícale cualquiera, y yo logro acreditar este nexo causal entre la fiscalización y el despido, tengo derecho a una indemnización adicional. ¿De cuánto? Va desde 6 hasta 11 remuneraciones, adicionales a lo otro anterior, y además se debe pagar todo lo que se la deuda. Feriado proporcional, feriado legal, horas extraordinarias no pagadas, días trabajados, no pagados, etc. Incluso, si lo queremos graficar en monto dinerario, ¿cómo lo podemos hacer? Hoy día, pensemos, si me aplican falta la probidad, a mí Sebastián Vera, y llevo 3 años trabajando, y mi remuneración son 500.000 pesos, ¿cuánto puedo obtener en un juicio? Ya sabemos que son 3 años. Sabemos además de que gano 500.000 pesos, pongámosles que los 3 años son 2 millones de pesos. Además me van a pagar una indemnización sustitutiva de aviso previo. Ahí tenemos 4 remuneraciones, 2 millones 7. Además, el 80% del recargo de los años de servicio, y sabemos que el 80% de 2 millones son 1.000.008, si no me equivoco, no, 1.006.000, se le suma 1.006.000 a esta indemnización, ahí ya voy en 5.006.000, si no me equivoco, no, 6.003.000,
Y si además mi despido fue producto de una fiscalización, súmale máximo 11 remuneraciones más. Estamos hablando de que estos 6 millones y algo le vamos a sumar cerca de 7 millones de pesos. Esa va a ser la sanción que va a tener que pagar el empleador por no haber respetado los derechos laborales y la estabilidad del empleo. Otra situación también, en el caso que me apliquen una causal que es además gravemente injustificada, por ejemplo, entiendo que está acoso sexual dentro de ello, hay unas causales específicas, la sanción puede ser del 100% de los años de servicio. Por tanto, una expectativa de juicio laboral, la verdad es que va a siempre estar aparejado de cuántos años de servicio tengo. Y eso también es un problema, Francisco, porque si no tengo un año de servicio, puede que me apliquen un 160, por ejemplo, me apliquen un acoso sexual, que es una de las causales más denigrantes que existe, de forma absolutamente injustificada e indebida. Yo lo voy a insistir en que me mande, pero económicamente no va a recibir nada. A lo más va a poder limpiar un poco su término de la relación laboral, porque la sentencia sí o sí va a consagrar de que el término fue por necesidades de la empresa. Y además, y con esto más o menos vamos cerrando, si además mi despido ha significado crearme a mí un daño emocional grave, porque he sido víctima de distintos actos desleales por parte del empleador, y eso me ha causado un daño moral, y ese daño moral lo puedo acreditar, puedo pedir otro monto, y ahí el infinito es el límite, siempre y cuando podamos acreditarlo. En resumidas cuentas, va a depender de la causal para saber si tengo indemnización o no, y si los hechos que justifican la causal considero que son injustificados y tengo más de un año, puedo demandar. Y los montos están establecidos por ley, los recargos, etc. Si me despiden verbalmente, que también es otra cosa, que te llamen, no, sabes que mañana no te presenté a trabajar porque estáis despedido, porque el jefe lo dijo, ahí usted qué puede hacer, demande o reclame, y el juicio que va a obtener, además de todo lo que hemos hablado, 50% de recargo de sus años de servicio. Dentro de esto, Francisco, el despido, la demanda laboral, la verdad es que hoy día los jueces laborales, o la mayoría de ellos, creo yo, porque no conozco a todos los jueces, pero por lo menos en la quinta región, saben que los juicios por despido muchas veces se ganan. Yo me atrevería a decir que el 60 o 80% en ese rango no llegan a sentencias porque llegan a acuerdos. ¿Y el acuerdo en qué consiste? El empleador sabe que tiene un riesgo importante de perder. Entonces, frente a la pérdida, te ofrezco un poco menos de dinero, y el trabajador o trabajadora, para evitar la mayor demora en el juicio, porque pueden haber otras instancias, acepta ese monto y se acaba en conciliación. Y las que no terminan en los acuerdos, se espera la sentencia, y la gran mayoría, cuando es una buena demanda y existen hechos reales y no inventamos para efectos de ganar dinero o indemnizaciones injustificadas, se ganan también. Pero están los tiempos judiciales y todo lo demás. Estos dos mecanismos son los más importantes. Sí, no, tal vez a propósito, como importante siempre como trabajador o trabajadora guardar la documentación que significa la relación laboral, las liquidaciones de sueldo, el contrato, los anexos de contrato, y siempre estar, como se dice en buen chileno, aguja, ¿cierto?, a las dinámicas que se dan en los programas o con las instituciones, porque al final, frente a un despido, tenemos que tener pruebas, y esas pruebas son sumamente importantes para poder acreditar precisamente las vulneraciones de derechos que nos podemos haber encontrado en el camino. Y estamos, ¿cierto?, en una dinámica laboral donde la práctica, como tú muy bien decís, Sebastián, el 161 es pan de cada día, y muchas veces por desconocimiento no tomamos las acciones que como trabajador o trabajadora tenemos derecho a ejercer, no solamente a limpiar nuestra honra frente a despidos injustificados desde el 160, sino que también arbitrariedades, como la ilegalidad en términos del artículo 161, necesidades de la empresa que no se ajustan a la realidad laboral. Como también englobando un poco, Seba, a nuestro entender como sindicato, y lo hemos conversado, ¿cierto?, con tu asesoría sindical, el código laboral, más allá de ser en sí un código sumamente normado, leguleyo, para nuestra realidad laboral como trabajadores y trabajadoras de la red privada del Sename, queda corto, no se ajusta a la realidad nuestra, y eso lo refleja el artículo 161 y los despidos constantes que hay por ese artículo, y que precisamente muchos de los trabajadores y trabajadoras no tienen el año de servicio que les permite poder hacer las demandas necesarias. Por tanto, siempre hemos estado instando hace ya un buen tiempo atrás, ¿cierto?, a normar
nuestras condiciones laborales, que son particulares, que son específicas, que son complejas. Trabajamos con niñez, con juventud, cierto, vulnerada en sus derechos, y no es cualquier trabajo, y por tanto requiere urgentemente que sea la dinámica laboral normada a favor de la estabilidad del empleo y por consiguiente la estabilidad también de la atención y el acompañamiento hacia la niñez y juventud. Porque tenemos empleadores, muchos de ellos dicen ser ONG, fundaciones, corporaciones, no les gusta que les digan empresas, pero a la hora de los Q, como te dice, responden como empresas y nos despiden y nos vuelven a despedir una tras otra y no permite, ¿cierto?, un efectivo acompañamiento a la niñez. La estabilidad es fundamental para poder llevar adelante un acompañamiento serio y digno y pertinente para la niñez que ha sido sancionada, castigada por el modelo que vivimos como sociedad. Sí, claro. Y de esa misma perspectiva, Francisco, uno de los pilares importantes que ojalá podamos seguir luchando frente a eso, además de tener un estatuto laboral propio, es eliminar las necesidades de la empresa respecto a los trabajadores y trabajadoras de organismos colaboradores acreditados. ¿Y ello por qué? Porque sabemos que los fondos vienen determinados, que hay una estabilidad medianamente clara en el tiempo sobre la función que se está ejecutando, y no es bien importante. Esta causal muchas veces se ha utilizado de forma arbitraria. Yo estaba conversando con personas que trabajan en residencia, que han tenido un vínculo de apego súper importante con algunos chiquillos y chiquillas, que de la noche a la mañana les quitan ese vínculo porque al empleador o al director del programa se dio cuenta de que, ¿sabes qué? No me gusta la sacada. Eso afecta también a los chiquillos en los procesos de intervención. Por tanto, la necesidad de la empresa propiamente tal acá no existen. ¿Cuál es el cambio en la economía? ¿Cuál es el cambio en los elementos del mercado? ¿Cuál es la necesidad de la reestructuración de la empresa si existe una estructuración a través de organismos como ONG, fundación, corporación? ¿Cuál es la necesidad? Además, si los fondos ya vienen establecidos por los convenios de licitación. Y bueno, eso es una batalla que se tiene que ir dando. La idea es que se siga visibilizando. Ahora, desde esa misma perspectiva, recomendaciones y otros elementos importantes para tener en consideración. Como tú bien señalaste, es importante dentro de ello, primero la información. Nosotros ya hemos participado en varias charlas para con ustedes, hemos visto teletrabajo, tutelas laborales, estamos generando insumos. Hoy día el sindicato tiene un documento efectuado por nosotros que es una especie de manual grande en realidad, pero ahí están todas las causales de término de los contratos de trabajo con su explicación en específico, mecanismos de reclamación, está en proceso todavía, pero hoy día por lo menos ese documento debe tener unas 50 hojas, PP, está disponible para los socios y socias. Y lo segundo más importante, hoy día tengan la prevención de ojalá tener todo ordenado su carpeta laboral. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces ustedes cuando están notando irregularidades empiezan a preconstituir pruebas. Los correos electrónicos guárdenlos en una base personal. Sus liquidaciones de remuneraciones ténganlas también a mano, sus contratos de trabajo también, porque el día de mañana, si necesitan hacer alguna gestión, lo primero que cualquier abogado o abogada le va a solicitar, tráigame esta información. Y créanme que si usted lo tiene ordenado, a nosotros nos es un trabajo, nos elige un poco el trabajo porque así permitimos abocarnos directamente al conocimiento de los antecedentes. Otro tema, y con esto más o menos voy cerrando, he escuchado harto, Francisco, y un tema que a mí me preocupa, lo digo no solamente como abogado ni como asesor sindical, sino también como ciudadano en cuanto a la normalización de la precariedad laboral. ¿En qué sentido? Muchas veces nos hemos visto a compañeros y compañeras que no nos despiden, pero le hacen la vida imposible. Lo aíslan, lo separan, lo humillan, pero a puertas cerradas, no le pagan las cotizaciones previsionales, siendo que es su plata y debe estar pagado, y ahí un largo etcétera. Y pueden haber muchas causales que son imputables al empleador. ¿Cuál es el camino ahí? Si usted no puede más, si usted de verdad no puede seguir trabajando por su salud mental, no renuncie, no renuncie. Autodespídase. La ley consagra una posibilidad que, frente a una causal, por ejemplo, del artículo 160, que son las causales sancionatorias que se le aplica al trabajador, pero si el empleador es quien comete esa causal, si ha cometido una vía de hecho con usted, si le ha faltado él a la probidad para con usted, si él ha sido un acosador sexual o su omisión ha permitido que esto se mantenga en el tiempo, si él lo ha golpeado o si él ha incumplido gravemente las obligaciones del contrato como cual no pagarle las remuneraciones o no pagarle sus cotizaciones previsionales, usted se puede autodespedir. ¿Cómo me autodespido? Primero busca asesoría, eso es esencial, para que no haga bien el proceso. Y básicamente lo mismo, pero al revés, ¿qué tiene que hacer el empleador? Manda una carta explicando por qué se está autodespidiendo, le explica la causal que usted le está imputando al empleador, 160 número 7, por ejemplo, incumplimiento grave de sus obligaciones, tiene que justificar cuáles son las obligaciones que le está incumpliendo, tal como si él la estuviese despidiendo a usted.
Y finalmente, como requisito que yo considero importante, indicar abajo que usted se encuentra asesorado. Ojalá ya tenga un abogado o una abogada que le permita a usted poder intentar algún tema de negociación. Además de eso, usted tiene un plazo, tiene 3 días contados de que se separa de la empresa para mandar esa carta al empleador. También con copia a la inspección del trabajo. Y luego de ello, usted demanda al empleador. ¿Y qué va a demandar? Sus años de servicio si le corresponden, un recargo del 50% de sus años de servicio si corresponden, o un poco más dependiendo de la causal que se le aplique, la sustitutiva de aviso previo, todos los otros elementos que le deban, feriado proporcional, feriado legal, hora extraordinaria. Si además usted se está yendo de la empresa a través del autodespido y han habido elementos que sean constitutivos de vulneración de una garantía constitucional, como por ejemplo una afectación a la integridad psíquica, a la honra, indemnidad, etc., usted también demande tutela laboral. Y además de todo lo que está pidiendo, puede pedir esta indemnización adicional que va entre 6 hasta 11 remuneraciones. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que usted no pueda acreditar un incumplimiento grave. ¿Y qué va a significar? Va a significar que usted quedó como que renunció. ¿Usted pierde algo? La verdad es que no pierde nada. Solamente usted va a poder demandar, va a poder justificar, va a poder visibilizarlo, porque esta causa va a quedar en el Poder Judicial. Cualquier persona que busque con el RUT del empleador va a ver que usted demandó, eventualmente, porque es muy específico también, y ahí usted puede negociar su salida. La idea es que la renuncia usted lo haga de forma libre, espontánea, pero si usted está siendo obligada a renunciar, no renuncie, autodespídase, no va a perder el tiempo, va a poder utilizar los mecanismos que tiene a la mano y además va a tener que obtener el finiquito eventualmente a través de esta demanda. En síntesis, Francisco, hay elementos que hay que tener en consideración, por lo menos yo pongo énfasis a eso. Si me despiden, tiene que haber una causal legal. Y esa causal legal no basta que me digan, oye, necesidades de la empresa, gracias por todo, no, tiene que estar justificado con hechos contundentes, precisos. Si es necesidad de la empresa, fijémonos que la justificación para mí me quede meridianamente clara, que sea un elemento externo. Una reestructuración interna no es justificación de la empresa. Una supresión del cargo para justificar las necesidades de la empresa tampoco es una buena justificación. Los cambios en la economía del mercado tampoco significan una justificación. Una justificación pudiese ser eventualmente, porque hay que estar caso a caso, pérdida del programa. Ahí tenemos que tener certeza de que se perdió la licitación y que no hay una readjudicación. Ahí podemos ver, ya, puede haber una necesidad de la empresa. Pero hay que ver caso a caso. Y si lo despiden por otra causal, créame, asesórese, contáctenos a nosotros, vamos a analizar, vamos a tener una reunión y veremos si hay un despido injustificado o no. Si es injustificado, demandemos, usted no pierde nada. Y si no quiere hacerlo con alguien, propiamente tal, también tenemos instituciones públicas, defensoría laboral, también tenemos que un organismo público establecido por el Estado, o antes de eso, vaya a la inspección del trabajo. La inspección del trabajo no es una fundación, la inspección del trabajo nace como consecuencia del cumplimiento y supervigilancia de los derechos laborales. El Estado le está diciendo a usted que está esta institución para que usted reclame contra el empleador. Más allá de que hoy día el gobierno un poco ordena el Estado. Pero está la alternativa. ¿Bien? Sí, Seba, ahí, la última pregunta que hizo por ahí Diana, ¿cuánto está demorando promedio un juicio laboral? Entiendo que antes de la pandemia tenía un ritmo, ahora con la pandemia tiene otro, pero más o menos. Sí, vamos a responder eso y voy a responder otra que no se me ha preguntado. Primero, el tiempo del reclamo a la inspección del trabajo. Antes generalmente duraba 3 semanas, máximo un mes. Hoy día puede demorar un poco más. Y la demora un poco más en la inspección del trabajo obedece básicamente porque ha habido más despidos, porque además están trabajando en la modalidad de teletrabajo y todos y todas sabemos que el teletrabajo hoy día es una herramienta nefasta para los derechos de los trabajadores y nuestra salud mental. Y como ellos son trabajadores también, existe una mayor letargo. Puede demorar un poco más. Hoy día las demandas laborales va a depender de la zona o la región. Hoy día en Valparaíso, por ejemplo, si se interpone una demanda, probablemente vamos a estar hasta la dictación de la sentencia definitiva unos 8 meses a PP. Puede ser un poquito menos. ¿Y por qué digo puede ser un poquito menos? Porque va a depender de cuánta plata estoy demandando yo. ¿Por qué hablo de plata? Porque si yo estoy demandando un monto determinado y ese monto determinado es inferior a 10 sueldos mínimos, es decir, es inferior a 3.250.000 o 205.000 pesos, el procedimiento es más breve. Yo interpongo la demanda, puede que me la cojan al tiro, sin juicio, y si me la cogen al tiro, el empleador va a ser notificado y tendrá que reclamar en 10 días. Si no reclama, listo, se embarga, si es que embargar, y si reclama nos vamos a ir a una audiencia, pero es una sola audiencia, si me estoy pidiendo menos de 10 sueldos mínimos. Y en esa audiencia,
por ley se deberá fijar dentro de un plazo de 15 días, generalmente se fija en un mes, y ahí yo llevo todo, llevo mi prueba, el empleador contesta en la audiencia, ahí discutimos o conciliamos. El juicio monitorio, que es el que estoy hablando, cuando se pide menos de 10 sueldos mínimos, puede durar probablemente desde la interposición de la demanda hasta el cierre, con los tiempos de hoy, unos 2-3 meses, eventualmente. En otras regiones puede durar menos, puede durar un mes. Si es que no hay reclamo, y si es que hay reclamo también puede durar un mes. Pero hoy día estamos hablando como eso, entre 1, 3, 4 meses. Tengo casos que se ha demorado mucho más, pero ha sido por otros temas. Si estoy pidiendo más de 10 sueldos mínimos, o bien estoy demandando un despido, ahí los plazos se extienden. ¿Cuánto puede durar esto en un tribunal laboral? En los tiempos de hoy podemos estar perfectamente entre unos 4 a 10 meses APP. ¿Por qué digo 4? Porque podemos llegar a acuerdo en la audiencia preparatoria, pero el tribunal no está llamando a audiencia inmediatamente dentro de los 35 días que mandata la ley, sino que está llamando en 35 días para una audiencia especial de conciliación y después te fijan la otra audiencia. En resumidas cuentas, una demanda laboral, dependiendo del monto, va desde los 3 a 10 meses en juzgado laboral, y si hay recursos, ahí se extiende y puede durar perfectamente un año y medio APP. Ahora, si yo estoy demandando nulidad del despido y el empleador no ha regularizado mi situación previsional, bienvenido sea que se demore, porque significa que si estoy un año, me debe 12 remuneraciones adicionales más lo que estoy pidiendo. Y eso, además, al empleador no le conviene, por tanto va a tener motivación de querer negociar. Súper. Ya pues estamos pasadito la hora, Sebastián, una hora y 16 minutos ya en esta conversa. Se agradece siempre la disposición de acompañarnos y orientarnos, ¿cierto?, respecto a los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de la red Sename, un área compleja en el ámbito contractual, porque siempre nos invitan a esto de la familia, a lo de lo voluntario, y dejan atrás nuestros derechos laborales, que por cierto son muy importantes para nosotros, para las familias, en nuestras familias. Nada, pues dejar abierta a los compañeros y las compañeras que nos puedan estar viendo y que nos vayan a ver después, que existe una minuta, como muy bien planteó Sebastián, existe una minuta que tiene que ver precisamente con el tema de las causales de despido, que está a disposición de quien quiera obtenerla, la podemos socializar sin ningún problema. La idea es esa, compartir y orientar a nuestros compañeros y compañeras de la red. Evidentemente, lo que pedimos siempre es afiliarse al sindicato, sumarse a la organización de los trabajadores y de la trabajadora, involucrarse en la acción sindical, porque es de esta forma, de esa manera, como vamos a lograr a conquistar derechos que son muy importantes para nosotros como trabajadores y trabajadoras. El reconocimiento de ser trabajador y trabajador para la niñez es sumamente importante desde el Estado, ¿ya? Y en ese sentido, la invitación a participar de esta organización sindical siempre está abierta, desde Arica hasta Punta Arenas, y la Rapa Nui, Chiloé también, que andan dando vuelta ahí los compañeros afiliados también. Agradecido a tu asesoría sindical, a Sebastián, y nos estaríamos viendo el próximo jueves nuevamente a la misma hora, 9 de la noche, en el mismo canal. Y agradecido ahí a los compañeros y compañeras que estuvieron escribiendo, a los que nos estuvieron viendo y los que nos van a ver. Aguante Sintrasub, arriba el sindicato, arriba la organización, y nos estamos viendo. Chao, Seba. Buenas noches, que estén muy bien.